Hola chicos, toma 12ª. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que vean el video. Vamos a comenzar con nuestra frase buena onda. Les agradezco de corazón, que me hayan enviado esos videos impresionantes estas semanas. La verdad que los felicito, en serio los felicito por cómo se expresan, por cómo hablan, verlos exponer. Eh, me encantó poderlos empezar a conocer. La verdad que lo disfruté muchísimo. Se los agradezco mucho. Son unos maestros, tanto así que me da hasta un poco de vergüenza estarles grabando este video ahora a ustedes. Este video lo hicimos para poderles mostrar, poderles explicar un poco de qué está compuesto, las partes del calibre, en qué se conforma, cómo se sujeta, qué se puede medir con el calibre y lo básico para que ustedes puedan medir con el calibre. Para eso les voy a presentar el calibre. No, este no es el calibre. Bueno, vamos de vuelta. Para eso les voy a presentar el calibre. Bueno, mejor lo vamos a buscar. Chicos, el calibre. Cambie la vista de la cámara para poder observar mejor el instrumento. Esto es un calibre. ¿Sí? El calibre tiene principalmente dos partes, una parte fija y una parte móvil. En la parte fija tiene una regla graduada, ¿sí? Les voy a comparar acá con la misma que usan ustedes para subrayar. En la parte de abajo está graduada en centímetros y milímetros. Cada línea grande marca 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, y las liñitas chiquititas esas son milímetros. La parte superior o de arriba, ¿sí?, de la parte fija, está graduada en pulgadas. En la parte móvil del calibre encontramos los noños. Este de acá abajo es el noño, ¿sí?, que nos da las medidas en milímetros, y el de acá arriba en pulgadas. Si damos vuelta el calibre, solidario a la parte móvil, vamos a encontrar la colisa. Esta colisa, si ustedes ven, cuando yo mueva esta parte móvil, se mueve también la colisa, ¿ven? Esa colisa sirve para medir profundidad. Ya les voy a mostrar cómo. Estas mordazas que pueden ver acá adelante son para medir exteriores, estas que estoy tocando, y estas de acá arriba son para medir interiores. Entonces podemos decir que con el calibre podemos medir exteriores con esta mordaza, interiores y profundidad con la colisa. ¿Cómo sujetamos el calibre? El calibre se sujeta con la mano, ¿sí?, con estos dedos, desde la regla graduada, desde la parte fija. Y con el dedo gordo tocamos este botón, ¿sí?, este botón de deslizamiento, que es el que nos sirve para mover la parte justamente móvil del calibre. En la parte superior de la parte móvil tiene un tornillo de fijación. Cuando nosotros medimos algo, medimos una pieza, para que no se mueva, ¿sí?, esa medida, le damos media vuelta, apenita media vueltita al tornillo. Entonces si lo queremos mover, no vamos a poder porque está fijo con ese tornillo. Para moverlo lo aflojamos media vueltita. Un error que se comete es ajustar mucho este tornillo. Entonces marcamos, ¿sí?, la parte fija del calibre, y eso hace que se vaya rompiendo de a poco. O aflojarlo mucho y este tornillo se sale y se pierde. Entonces ya no podemos fijar más el carro del calibre. Por ende, acuérdense que se ajusta muy suavemente y se desajusta dando media vueltita nomás. Vamos a tratar de explicarles cómo medimos exteriores, interiores y profundidad.
Esto es una tuerca muy grande que tengo para demostrarles cómo medimos exteriores. Ahí estamos midiendo el exterior de la tuerca. Si queremos medir interiores, el interior, ¿sí?, de la rosca de la tuerca, vamos a introducir estas mordazas, abrir que queden de forma centrada al diámetro interior, y ahí vamos a medir el interior de la tuerca, cuál es el diámetro de esa perforación o la rosca que tiene la tuerca. Si queremos medir profundidad, por ejemplo, vamos a desarmar un fibrón, esta es la tapa de un fibrón, yo quiero saber cuál es la profundidad del agujero que tiene esta tapa. Y yo, ¿qué pasa? Si mido el exterior, voy a estar midiendo también el material plástico que tiene acá, que yo no sé qué espesor tiene. Y yo quiero saber cuál es la profundidad del agujero. Así no la puedo medir. Con el de interior tampoco. ¿Cómo hago? Con la cóliza. ¿Sí? Apoyo la cóliza que entre hasta el fondo, deslizo el calibre hasta que haga tope. Saco y esa va a ser la profundidad que tiene este agujero. ¿Ven? Es muy finito el plástico, este de acá. Para ver esta medida, me voy al calibre y me la marca acá en la regla. Es la misma, esa medida del largo de la cóliza va a ser la misma que la abertura de estas mordazas o que la abertura de estas mordazas. ¿Sí? Se ve cómo se mueve todo junto en el calibre. Para medir exteriores también podemos medir un diámetro. ¿Sí? El exterior del fibrón. ¿Cuál es el diámetro del fibrón? Para eso tiene el calibre estas mordazas perfectamente rectificadas, planas. Cuando medimos un diámetro no lo podemos medir así, porque si lo medimos así no podemos ver realmente si estamos apoyando en la parte más grande de ese diámetro. Por eso los diámetros siempre se miden de forma perpendicular, ¿sí? Perpendicular al cilindro que queremos medir. Y se apoyan la parte rectificada del calibre. ¿Por qué? Porque si apoyamos la punta podemos estar midiendo medio cruzados así y no nos vamos a dar cuenta. En algunos lugares medio incómodos para medir. Si apoyamos la parte rectificada nos va a colocar el calibre perfectamente a 90 grados para disminuir el error de medición, ¿sí? Para eso es esa parte. Perfecto. Vamos a hacer un repaso. Entonces, ¿cuáles son las partes principales del calibre? Dijimos que tenía dos partes principales, una parte fija y una parte móvil. Dijimos también que tenía estas mordazas para medir exterior y estas mordazas para medir interior y la cóliza para medir profundidad. También dijimos que tenía este tornillo de fijación para fijar la parte móvil y este botón de deslizamiento para poder deslizar la parte móvil del calibre. Esas son sus partes principales. Dijimos que en la parte fija está graduada, tiene una regla graduada en milímetros y centímetros abajo, en pulgadas arriba, y que en la parte móvil tiene los noños, ¿sí? Para medir respectivamente en el sistema métrico o en pulgadas. También dijimos cómo se sujeta el calibre, que se sujeta de la parte fija y con el pulgar, desde el botón de deslizamiento, deslizamos la parte móvil y que el tornillo de fijación se ajusta suavecito y se desajusta muy suave también, media vueltita, no hace falta más. Sabemos que mide exteriores con las mordazas para exteriores, las más grandes generalmente, interiores, ¿sí? Diámetros interiores, y profundidad con la cóliza. Bueno, esto es un poco el calibre.
Ahora, a continuación, les voy a mostrar cómo medimos con el calibre. Cuáles son las cosas que hay que saber para medir con el calibre. Bueno, chicos, me voy a conformar con que en primer año sepan cómo sujetar bien un calibre y medir una pieza con precisión de 1/10 de milímetro. ¿Qué es 1/10 de milímetro? ¿Qué es 1/10 de milímetro? Si nosotros les voy a tratar de ampliar, ¿sí?, una regla, esta regla que usan ustedes en el cole para trazar, voy a tratar de ampliárselas. Dijimos que una de las rayas grandes, del 0 al 1, acá en la regla esta, son centímetros. Entonces vamos a hacer de forma más grande la primera raya donde tiene el 0, la segunda raya donde tiene el 1, hasta acá dijimos que teníamos 1 centímetro, no son enanitos verdes, no son tuerquitas, son centímetros. 1 centímetro, la segunda raya, 2 centímetros y así sucesivamente. Si vemos acá, tenemos del 0 al 1 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Ampliamos esta zona, tenemos del 0 al 1 1 centímetro, 2 centímetros. Entre medio de este centímetro tenemos los milímetros. Al medio vamos a tener los 5 milímetros. Y entre línea y línea tiene que haber 5 espacios. ¿Sí? Tenemos del 0, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, 9, 10. Entonces podemos decir que hasta el centímetro, que 1 centímetro es igual a 10 milímetros. Del centímetro a los 2 centímetros hay la misma cantidad de milímetros. Acá tenemos 5 milímetros. ¿Sí? Entonces, si yo le señalo acá al 1 de la regla, podemos decir que hay 1 centímetro o 10 milímetros. Si yo le señalo acá, ya sabemos que tenemos 1 centímetro con 5 milímetros o 15 milímetros, 16 milímetros, 17. Nos volvemos acá. ¿Cuántos milímetros tenemos? Si sabemos que a la mitad hay 5, 6, 7, 8. 8 milímetros. Si de los 2 centímetros nos volvemos 1 milímetro, le señalo este punto. ¿Cuántos milímetros tenemos? Podemos decir que tenemos 5 milímetros, 10, 15, 16, 17, 18, 19 milímetros. ¿Sí? Técnico, mecánico, ingeniero, nos manejamos todos en milímetros. Ahora vamos. Esta escala la tenemos en nuestra regla. ¿Qué pasa si a 1 milímetro, una de estas de las separaciones que tenemos acá, la ampliamos? Vamos a hacer una lupita de este tamaño. Vamos a hacer una lupita de ese tamaño y vamos a ampliar este pedacito de la regla. ¿Qué significa? Que entre la raya del 0 y la primera rayita va a haber 1 milímetro. ¿Sí? Vamos a ampliarlo y nos vamos acá abajo. Tenemos el 0, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros y así sucesivamente. ¿Qué pasa si al milímetro lo dividimos en 10 partes? Se me complica. Si al milímetro lo dividimos en 10 partes, cada una de estas partecitas chiquititas va a ser 1/10 de milímetro. ¿Sí? Cada una de estas divisiones chiquititas va a ser 1/10 de milímetro. O sea que podemos decir que en 1 milímetro tenemos 10 décimas de milímetro. ¿Sí? En un principio vamos a aprender a medir en milímetros, ¿sí? En el sistema métrico, que es lo que me interesa a mí ahora en primer año. Esta rayita del 0 que está en el noño, esto que ven acá en el carro móvil es el noño, y esta es la regla
¿sí? La regla graduada de la parte fija del calibre. La rayita del 0 del noño, esta que estoy acá señalando, es la que nos va a marcar la medida del objeto que nosotros estamos midiendo. Cuando digo la medida me refiero a los milímetros. ¿Cuántos milímetros mide el objeto que nosotros estamos midiendo? Por ejemplo, si yo el 0 lo muevo hasta, vamos a hacer un número exacto primero, hasta ahí, ¿cuántos milímetros piensan que hay ahí? Vamos a ver. Cada rayita de esas chiquititas dijimos que era 1 milímetro. Sabemos que hasta el 1 tenemos 10 de esas rayitas, 10 milímetros. Una rayita más, 11 milímetros. Si el 0 nos marca, coincide con esa rayita, tenemos 11 milímetros. ¿Qué pasa si el 0 lo llevamos para acá? Vamos a ponerlo, por ejemplo, ahí. ¿Cuántas rayitas hay desde el 0 de la regla graduada, este 0, hasta el que nos marca el noño? Tenemos 1, 2, 3, 4 rayitas. Ahí tenemos 4 milímetros. ¿Qué significa? Que esta distancia que tenemos acá entre las mordazas es de 4 milímetros exactamente. ¿Sí? Vamos a hacer otra medida. Lo vamos a llevar ahí. Tuc, justo. ¿Cuántos milímetros nos marca el 0 del noño? Sabemos que hasta el 1 tenemos 10. Hasta esa rayita tenemos otros 5, son 15. 1 más 16. O sea que si el 0 nos coincide con esta rayita de acá arriba, vamos a tener 16 milímetros. Significa que esta abertura de las mordazas, ¿sí?, grandes o para exteriores, va a tener justo 16 milímetros. Que estas aberturas entre esta parte y esta parte, las partes exteriores, van a tener 16 milímetros. Y si nos vamos, ¿sí?, a la colisa del calibre, ese largo son perfectamente 16 milímetros. Vamos a buscar otra medida. Vamos a pasar, nos vamos a ir bastante. Al 4 y nos vamos a volver 2. Ahí. ¿Cuántos milímetros tenemos ahí? Sabemos que lo podemos hacer de este lado, que hasta el 4 tenemos 40 milímetros. Si me vuelvo 2 rayitas, tenemos 39, 38 milímetros. Otra forma es ir al 3, ahí tenemos 30 milímetros, 35, 36, 37, 38 milímetros. ¿Sí? Ahora, ya sabemos cómo medir los milímetros. Donde coincida el 0 del noño, ahí coincidió en el 3, donde coincide el 0 del noño son los milímetros que tenemos. Ahí por ende tenemos 30 milímetros. ¿Qué pasa ahora con las décimas de milímetro? O sea, 3, ahí que tenemos 30 milímetros. 30, ¿cuánto? ¿Cómo sabemos eso? Lo vamos a ver ahora. Nos vamos a pasar un poco de esa medida. ¿Qué significa si el 0 del noño pasa el número 3, ¿sí?, pero no llega a la otra rayita? Sabemos que tenemos estos 30 milímetros, pero no llega al 31 milímetros. 30, ¿cuánto tenemos? Ahí hay que ver estos números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 9. ¿Cuál de estos números del noño nos coincide con cualquier rayita de acá arriba? Cualquiera, no importa con qué rayita de acá arriba, importa que coincida. ¿Sí? Si nos fijamos, empezamos a ver, ustedes no lo pueden percibir bien, cuando tengan un calibre en la mano les va a ser más fácil. Podemos ver que ahí el 6, en este caso, el 6 está casi coincidiendo con la raya de arriba. ¿Qué significa eso? Que tenemos 30, el 0 nos dice los milímetros, 30 milímetros y se pasa un poco. ¿Cuánto se pasa? Si nos coincide el 6, 6. O sea que tenemos 30 milímetros con 6 décimas. ¿Cómo se escribe eso? De este modo. 30 milímetros, 6. ¿Sí? 30 milímetros con 6 décimas.
Si yo quiero 36 milímetros, y bueno, vamos a los milímetros, 30, 31, hasta ahí tenemos 35, uno más, 36 milímetros. Ahí vamos a tener, fíjense que coincide el 0 coincide. Entonces vamos a tener 36 milímetros, coma 0, coma nada. ¿Sí? Ahí vamos a tener 36 milímetros. Vamos a hacer otra práctica, otra medida. Nos vamos a ir por acá donde caiga. Ahí. ¿Cuántos milímetros tenemos ahí? El 0. ¿A dónde está? Fíjense que hasta el 1 tenemos 10 milímetros. Ahí la rayita esa tenemos 15, 16. Fíjense que el 17 no llega. El 0 está un poquito antes que el 17. ¿Cuánto antes que el 17? Ya tenemos 15, 16, 16, ¿cuánto? Ponemos el 16, 16, ¿cuánto? Vamos a ver ahora qué rayita nos coincide. Fíjense, la del 4 está corrida, la del 3 está corrida, la del 2 ni hablar, la del 5 casi, 6 y la del 7 casi. La del 8 se vuelve un poquito, 7, 7 por ahí. Entonces tenemos 16,7. No sé si entendemos. Última medida. Lo vamos a tirar al principio. Vamos a tirar ahí. ¿Cuántos milímetros tenemos ahí? ¿A dónde está el 0? Tenemos 1, 2, 3, 4. Ven que el 0 pasa el 4, pero no llega al 5. No llegó al 5. Tiene 4, algo. Lo vamos a anotar acá. Vamos a anotar los 4, 4 milímetros, algo. ¿Cuánto? Vamos a ver cuál de estas rayitas nos coincide. Y la del 8, la del 7, la del 6, la del 7 nos coincide mejor. Volvemos al 7. 4,7. ¿Sí? Última. Los voy a volver loco. Vamos a hacer una más grande ahora. Vemos una más difícil. Ahí lo vamos a dejar. Durísimo. ¿A dónde está el 0 del noño? Marca acá. ¿Cuántos milímetros tenemos ahí? Acá sabemos que tenemos 40. A la raya esa 45. 46, 47, 48 y un poquito. Ven que se pasa del 48. No llega al 49. 48 y un poquito. Lo vamos a anotar. 48, algo. 48, ¿cuánto piensan? Fíjense, ¿coincide el 7 ahora? No. La del 6 no, 5, la del 4 casi. Y está ahí entre la del 3 y el 2, por ahí. El 1 está corrido. Vamos a poner 2. ¿Sí? Entonces teníamos 48,2. 48,2 milímetros. ¿Sí? 48 milímetros con 2 décimas.